Hermanos, ¿qué tal? Dios les bendiga, muy buenas tardes. Qué gusto para mí volver a transmitir a través de este medio. La semana pasada, a causa de la oportunidad que tuve de estar en Chapap, no transmitimos, pero el día de hoy retomamos nuestras transmisiones. Y quería, hermanos, pues iniciar el día de hoy con una oración de gratitud. Creo que las oraciones de gratitud deben estar siempre presentes en la vida de la iglesia. Tanto de manera individual cuando nos levantamos por la mañana, en la noche también al reconocer la bondad y la misericordia de Dios, pero desde luego, hermanos, que al estar todos juntos y unidos alabando al Señor, una buena manera de iniciar un culto es siempre con una oración de gratitud, es decir, dándole gracias al Señor por el momento que podemos tener para adorarle, para meditar en su palabra, para poder leer, para poder cantar. Así que, hermano, con todo este sentimiento y este amor profundo en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener una oración dándole gracias al Señor. Así que inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Señor, en este momento, ya en el mes de julio, Padre, unidos a través de esta transmisión a distancia, no en cuerpo, pero sí en espíritu, queremos darte las gracias, Padre, porque tus misericordias están presentes siempre en la vida de tu iglesia. Ya han pasado más de 3 meses, Señor, de que inició la pandemia. Y Padre, a pesar de que es algo que nos duele a muchos de nosotros, es algo que de alguna manera, sea directa o indirecta, nos ha afectado, Padre. También a través de esta situación hemos visto tu gracia, tu misericordia y tu amor. Has cuidado de nosotros, Padre, has estado con nosotros, has derramado de tu gracia sobre tu iglesia. Y Señor, no solamente por la situación de la pandemia, sino por todas aquellas cosas que tú, Padre, nos has permitido vivir y experimentar a todos y cada uno de nosotros en estos días. Y desde luego también el día de hoy te damos las gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu verdad, por tu misericordia. Gracias por tu perdón, gracias por transformarnos continuamente, Padre. Gracias por la vida de todos y cada uno de los hermanos de la iglesia de Chapap. Gracias, Señor, también por esta nueva oportunidad de poder estar delante de ti y poder rendirte, Señor, de corazón un momento de adoración solamente a ti, Padre. Así que con este sentimiento y estos pensamientos en mente, te agradecemos y esperamos que este momento, Señor, sea para tu gloria únicamente. Y también nosotros ser bendecidos de estos medios de gracia que tú nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Bien, hermano, ahora es momento de entonar unas alabanzas, así que doy el espacio a los hermanos de Ticul para que podamos entonar las siguientes alabanzas. Buenas noches, hermanos. Vamos a cantar una alabanza que se llama Eres Todopoderoso. Este canto sea para la gloria de Dios. Y bueno, después de haber cantado al Señor, ha llegado el momento, hermano, también de tener una oración de intercesión. Vamos a orar por aquellos que el Señor ponga en nuestro corazón, que sabemos que seguramente necesitan de la oración de la iglesia. Y por supuesto, por encima de todo, la intercesión, pero no nuestra intercesión, sino la intercesión por la cual nosotros oramos, que es en nombre de Jesucristo. Así que nuevamente vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, por segunda vez en este momento queremos orar intercediendo por todas aquellas personas que necesitamos de ti, Señor. Quiero comenzar orando por tu iglesia, orando por cada uno de tus hijos que en este mundo caído experimentan sufrimiento, enfermedades, tristeza, amargura, dolor, tentaciones, para que, Señor, tú estés con ellos y tu Espíritu los cuide y los proteja y los aparte de todo mal, Señor. Y si alguno necesita de ti, Señor, de una manera
específica en alguna área de su vida, también, Señor, intercedemos por cada uno de los hermanos y por un siervo también, Señor, que seguramente todo momento y todas las horas, a cada momento del día, sin duda necesitamos de ti. Pero no solamente oro, Señor, por nuestros hermanos de la iglesia, sino también por aquellas personas del pueblo de Chapap, sean amigos, conocidos, hermanos, esposas, esposos, que viven en este pueblo y que, Señor, también necesitan de ti. Te pedimos por ellos, independientemente de su condición actual, porque no sabemos cuál es la condición de cada una de las personas del pueblo. Puede ser necesidad, padecimiento, pobreza, abandono, puede ser divorcio, pueden ser muchas situaciones, pero por todas y cada una de ellas nosotros intercedemos, Señor, sabiendo que tú conoces el corazón de todas y cada una de las personas por las cuales estamos orando. Así que en vez de confiar en nosotros, Padre, depositamos absolutamente toda nuestra confianza en ti. Señor, que de tu misericordia sea llena toda la tierra. Te pedimos, Padre, por todo aquel que lo necesite, independientemente de la situación que esté atravesando. Y gracias, Señor, por permitirnos y darnos este ministerio, el de poder orar e interceder por los demás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Después de esta oración de intercesión, hermano, vamos a escuchar la lectura de la Escritura. Vamos a escuchar lo que dice el libro de Éxodo, en su capítulo 20, del 1 al 17, lo que conocemos comúnmente como los 10 mandamientos. Escuche con atención. A continuación, leamos en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Hermanos, es tiempo de tener una oración de confesión. Ahora que hemos visto y escuchado la ley del Señor, nos podemos dar cuenta de cuán necesitados estamos de Él, porque
cumplir los 10 mandamientos, seguramente es imposible para nosotros, ¿no? Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, todo el tiempo, seguramente es algo que no hemos hecho. Pero el Señor en su bondad y su misericordia nos da la esperanza y la gracia del perdón. Si nosotros de corazón venimos y confesamos nuestros pecados, Él promete cambiar nuestra vida y darnos un nuevo corazón para ya no vivir en el pecado, sino vivir en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Así que vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar para confesar nuestros pecados. Señor, en esta tarde, nuevamente por tercera ocasión, oramos a ti, Padre, y te queremos confesar todos nuestros pecados, sea en pensamientos, palabras u obras. Lo que hayamos cometido, Señor, lo ponemos delante de ti. Padre, perdona nuestras deudas, perdona todo aquello que nosotros hayamos cometido a lo largo de la semana y también en estos días, Señor. Y si hoy mismo y antes de iniciar este momento también estábamos pecando, Padre, perdónalos, perdona todo y cada situación y cada cosa que nosotros hayamos hecho, Padre. Te rogamos tu perdón, te rogamos en el nombre de Cristo, Señor, que Él es el Cordero que nos limpia, Él es el Cordero que nos purifica. Te rogamos, Padre, que todo aquello que hayamos hecho contrario a tu ley, ya sea el no cumplirla o ya sea ir en contra de ella, Señor, te pedimos y te rogamos que lo quites de nosotros. Todos esos malos deseos, esos malos pensamientos, todo aquello que no debe estar en nuestro corazón, Señor, perdónalo y límpialo, Padre, por tu poder, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, nuevamente por todas estas promesas de perdón y reconciliación que tú nos ofreces. Aunque no lo merecemos, Cristo lo ha obtenido por nosotros. Así que en su nombre oramos. Amén. Bien, hermanos, después de haber hecho esta oración, permítame leerle el Salmo número 86, versículo 5, que dice así: Tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande es tu amor por todos los que te invocan. Hermano, permítame extenderle lo que la palabra dice a su corazón y a su conciencia también. Esta escritura nos dice que la seguridad que nosotros tenemos al haber confesado nuestros pecados es que Dios es bueno y Dios es perdonador. ¿Con quiénes? Con todos los que le invocan. Así que si de corazón usted ha confesado sus pecados, en el nombre del Señor yo le digo que Él en su palabra declara que Él es bueno en perdonarle. Así que gloria a Dios por el perdón que Él nos ofrece y por esta seguridad que Él nos da al confesar nuestros pecados. Y una vez dicho esto, vamos a entonar el himno 161 en respuesta a esta seguridad por el perdón, que dice así: hubo quien por mis culpas muriera en la cruz. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aunque indigno y
pecados llevó en la cruz, no murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó en la cruz, no murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida Él quiso morir, en su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó en la cruz, no murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Y ahora, después de cantar, vamos a leer lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, 21 al 24. La palabra de Dios dice lo siguiente: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Palabra del Señor. Amén. Una vez, hermanos, escuchado la lectura del día de hoy, procedamos a meditar en ella y preparémonos para reflexionar en el mensaje del día de hoy. Señor, y como acabamos de leer en el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 1, 21 al 24, hoy vamos a estar hablando acerca de la sabiduría y el poder de Dios, y lo que es la sabiduría y la necedad del hombre. Y lo primero que le quiero decir, hermano, es que la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre no son lo mismo. De hecho, la sabiduría de Dios muchas veces no va de acuerdo con la lógica humana. No sé si alguna vez usted ha notado esto en su vida, ¿no? La lógica humana dice que ciertas cosas no pueden pasar, pero la sabiduría de Dios hace que esas cosas que los humanos no entendemos, desde luego que en la sabiduría de Dios pueden pasar. Y la mayor muestra de esto, hermano, es el Evangelio. Mucha gente el día de hoy cree que es locura. Mucha gente
el día de hoy piensa que ser cristiano es ser todo lo contrario a ser sabio. Ser cristiano el día de hoy es ser intolerante. Ser cristiano el día de hoy es el equivalente a ser tonto, a veces hasta anticientífico y todo lo que tú quieras, ¿no? Porque los psicólogos, porque los filósofos, porque supuestamente los expertos en sabiduría de este mundo consideran que esto es irracional. ¿Y qué es irracional? Bueno, el mensaje de la cruz, el mensaje de que Cristo, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre y murió y fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, y a través de ello Él nos salvó, Él nos compró y nos reconcilió con Dios. Y sobre eso vamos a estar hablando el día de hoy justamente, sobre lo que mucha gente piensa que es locura, pero nosotros creemos que es el poder de Dios y es el mensaje del Evangelio. Y lo que quiero que quede muy claro el día de hoy, hermano, no lo borre de su mente, es que la única manera de ser salvos es a través de la sabiduría de Dios. O dicho de otra forma, solo por medio de la sabiduría de Dios podemos ser verdaderamente salvos. No de la sabiduría humana, no del conocimiento humano, no de todo lo que el mundo considera que es sabio, no, sino todo lo contrario, a través de la sabiduría de Dios que el mundo considera que es una locura. ¿Y por qué, hermanos, solamente la sabiduría de Dios puede hacernos salvos? Bueno, esto lo intentaré responder a través de este pasaje que estamos estudiando, el motivo de por qué solo la sabiduría de Dios y no otra sabiduría nos puede hacer salvos. Y a través de los pasajes 21 al 24 de 1 de Corintios capítulo 1, vamos a ver al menos 3 aspectos de esta verdad. El primer aspecto, hermano, es que por la sabiduría del mundo es imposible conocer a Dios. Es lo primero que vamos a ver hoy. Lo segundo que vamos a ver hoy es que la sabiduría del mundo, en vez de llevarnos a conocer a Dios, hace todo lo contrario. ¿Qué hace? Pues que nos lleva a rechazar el Evangelio. Es decir, no podemos abrazar la sabiduría del mundo y abrazar el Evangelio al mismo tiempo. Y en tercer lugar, hermano, porque Cristo es la sabiduría encarnada que nos puede hacer llegar a Dios. Entonces, como le repito, solamente por medio de la sabiduría de Dios nosotros podemos ser salvos. Entonces vamos a ver el punto número 1. Podemos ser salvos por la sabiduría de Dios porque la sabiduría de este mundo no nos puede acercar a Dios. Mira lo que dice el versículo 21 de 1 de Corintios capítulo 1. Dice así: Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjate muy atento a lo que dice este pasaje. Dios no quiso ser conocido por medio de la sabiduría humana. Y esto es muy, muy importante, porque acuérdate que estamos hablando de una iglesia que estaba muy dada a inclinarse a los grandes filósofos. Esto lo he venido repitiendo semanalmente. Los corintios tenían el problema de que querían más la sabiduría del mundo o confiaban más en la sabiduría del mundo
que en la sabiduría de Dios. ¿Y qué les está diciendo Pablo aquí? Corintios, ustedes tienen un problema, porque en la sabiduría del mundo jamás van a conocer a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios jamás quiso usar la sabiduría de este mundo para que le conozcamos. Déjame darte este ejemplo. Si Dios hubiese querido que nosotros le conociésemos a través de la sabiduría de este mundo, ¿quiénes realmente serían salvos? Bueno, tendríamos que decir que las personas tal vez que tienen doctorados, que tienen estudios muy avanzados. Tal vez en la escuela los niños solo serían salvos los que sacan de 9 y 10 para arriba, o los que tienen ciertas habilidades más sobresalientes por encima de todos los demás. ¿Por qué? Porque si la sabiduría de este mundo fuese el estándar para conocer a Dios, solo los que más conocimiento tengan entonces podrían ser salvos. Pero Pablo le dice a los corintios, no me importa que conozcan a Platón y no es nada que conozcan a Aristóteles ni toda su sabiduría de ellos, de los filósofos griegos y filósofos paganos, porque Dios no ha querido que seamos salvos a través de ellos. Y es aquí cuando Pablo revela a través de qué Dios quiere que sus hijos sean salvos. Y Pablo le dice a los corintios que a Dios le agradó o que Dios quiso y de su propia voluntad que los creyentes sean salvos. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. En otras traducciones usted podría leer la necedad de la predicación. Incluso algunos se atreverían a decir por la estupidez de la predicación. Ahora, no es que Pablo crea que la predicación es estúpida o la predicación es necia. Lo que Pablo cree es que todo el mundo piensa que la predicación de Jesucristo es débil, es tonta y es estúpida. Pero dice Pablo, pero es lo que Dios quiso utilizar para salvar a los creyentes. Y esto se resume en qué, hermano, en que lo que Dios ha usado para salvarnos no es la ciencia, no son los milagros, sino que es la fe. Y parece sencillo, parece nada. Pero sabe, hermano, hace 2000 años y de 2000 años en adelante, desde que Cristo murió y se comenzó a predicar su evangelio, todos los creyentes que verdaderamente han estado con Cristo no fueron convencidos por argumentos científicos. Fueron llevados a Cristo por la fe. No estoy diciendo que no haya argumentos para defender el cristianismo. Hay muchos. De hecho, hay argumentos filosóficos, hay argumentos arqueológicos, hay argumentos políticos, históricos, hay argumentos de testigos, testimonios. Tenemos el más grande testimonio de que el cristianismo es verdad, como es la Escritura, pero uno no llega a la fe a través de argumentos, póngale usted científicos o arqueológicos. Uno llega a Dios a través de la fe en Jesucristo. Y no tiene que ser la persona que más conozca, no tiene que ser la persona más inteligente del mundo, no tiene que ser la persona con mejores notas en la escuela. Sencillamente una persona que de corazón crea que Jesucristo es el Hijo de Dios
que murió y resucitó y ofrece perdón por los pecados a los pecadores arrepentidos, y que Él va a regresar por segunda vez por su iglesia. Si de corazón usted cree esto, hermano, es salvo. Claro, esto solo se puede si el Espíritu Santo nos da tanto el creer como el hacer, pero no se trata de quién sabe más. Se trata de corazón, abrazar el Evangelio. Desde luego uno irá conociendo más, irá creciendo más, irá madurando más en la fe, pero a la fe, hermano, no se llega porque alguien me mostró los documentos más antiguos de la Escritura, o porque alguien utilizó una fórmula matemática para demostrarme que Dios existe, o porque alguien científicamente comprobó que el diluvio fue real. No, hermano, a Cristo o a Dios se llega siempre por la fe. No es que todos los demás argumentos no sirvan, claro, ayudan a reforzar lo que ya creemos, pero esa creencia inicial, hermano, llega por la fe. Por eso preguntamos, ¿quién puede ser creyente? Bueno, puede ser creyente todo aquel que esté en capacidad de confesar a Jesucristo como su Señor. Y eso, hermano, no se limita a ninguna persona. Y en un sentido, Pablo lo está corrigiendo en la iglesia de Corinto. Corinto, están buscando ustedes la salvación en un lugar donde no está. Dejen de buscar en Apolos, dejen de buscar en Cefas, dejen de buscar en la retórica, dejen de buscar en la filosofía. ¿Qué dice Pablo? Vuélvanse a este mensaje, es sencillo, parece tonto para todo el mundo, pero es la única manera en la cual podemos ser salvos, teniendo fe en Jesucristo. Y por eso dice la Escritura, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Ahora, muy importante, todos, hermanos, los que han querido descubrir alguna especie de salvación a través del mundo, han terminado, como dice Romanos capítulo 2, han terminado adorando a la creación, han terminado adorándose a ellos mismos, han terminado adorando ídolos, han terminado adorando a cualquier otra cosa que no sea Dios. ¿Por qué? Porque han intentado encontrar el propósito y el camino hacia un propósito en la vida, no en Cristo, sino en cualquier otra cosa. Así que, hermanos, la Escritura nos llama hoy a replantear realmente dónde estamos nosotros confiando, en dónde estamos poniendo ahora sí que la seguridad de nuestras creencias. Y nosotros sabemos que a Dios solo se llega mediante Jesucristo a través del arrepentimiento y la fe. En segundo lugar, Pablo dice que la sabiduría de este mundo nos va a llevar a rechazar el Evangelio. Y esto viene anclado a lo que te acabo de comentar. Si bien en el primer punto acabamos de ver que en la sabiduría del mundo no vamos a encontrar a Dios, sino que vamos a encontrar ídolos para nuestro corazón, en segundo lugar, buscar un propósito fuera de Dios nos va a llevar a rechazar el Evangelio. Mira lo que dice los versículos 22 y 23. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Lo que está haciendo Pablo aquí es decir que el mensaje de la cruz suena débil para un grupo, para el grupo de los judíos, y suena tonto para el grupo de los gentiles, de los romanos. Te recuerdo que había dos grupos en la iglesia cuando ésta inició. Los judíos son los que tienen toda la historia de la escritura detrás de ellos, ¿no? Su padre es Abraham, Isaac y Jacob. Son herederos del pueblo de Israel que estuvo en Egipto. Ellos son los judíos, a los que llevaron a cautiverio, herederos del rey David, de Salomón. Ellos son los judíos, herederos de los rituales, de los sacrificios. Son los judíos. Dice Pablo, para ellos el evangelio se ha vuelto una piedra de tropiezo, porque ellos piden señales. Mientras que para los griegos, que no tienen nada que ver con la historia de Israel, que son creyentes, o más bien que son ciudadanos de Roma, y Roma nada tiene que ver con Israel hasta ese momento. Roma está fundado en filosofías, te repito, platónicas, aristotélicas, los naturalistas. Entonces ellos no están pensando en la historia de Israel, ellos están pensando tal vez en Zeus, están pensando tal vez en Afrodita, están pensando son politeístas, tenían miles de dioses. Entonces para ellos escuchar la historia de Cristo no era tropiezo, para ellos era directamente locura. Ahora déjame explicarte por qué Pablo hace estas dos diferencias. Voy a empezar con los judíos. Los judíos, según Pablo, piden señales. En el Evangelio o en los 4 Evangelios, constantemente la Biblia dice que Cristo hacía 3 cosas: prodigios, maravillas y señales. Y un montón de gente seguía a Cristo por esto. Ojo, solo seguían a Cristo por esto. Pero cuando vieron que Jesucristo murió, y cuando ellos estuvieron de acuerdo en que Jesucristo muera, esos mismos que decían, Hosana el que viene en el nombre de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿qué estaban diciendo? Estaban diciendo, crucifíquenle. ¿Por qué? Bueno, porque los judíos querían señales de tal modo que Jesucristo derribe al imperio romano. Que Jesucristo haga grandes cosas, que Jesucristo los liberte de esta cautividad. Acuérdense que las señales para ellos eran esto. ¿Qué señales tenía el pueblo de Israel? Bueno, tenía señales como por ejemplo el océano abriéndose a la mitad. Tenía señales, por ejemplo, de fuego cayendo del cielo. Tenía señales del ángel de la muerte que pasaba y mataba a todos los primogénitos egipcios. Y luego viene Elías, Eliseo, que son profetas en otra época, que también hacían un montón de señales. Y por supuesto Cristo las hacía, pero los judíos querían todavía más, querían señales más poderosas, un reinado donde Jesucristo gobierne y maten a todos los romanos y gobiernen solo los judíos. Pero Jesucristo no les dio esto. De hecho, Jesucristo acusa a los judíos y les dice, ustedes quieren señales, pero yo no les voy a dar señales. La única señal que les voy a dar es la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál era la señal del profeta Jonás? Que así como estuvo 3 días en el vientre del animal, así Jesucristo iba a estar 3 días, ¿dónde? Muerto, pero iba a resucitar.
Y muchos judíos, al oír este tipo de cosas de parte de Cristo, tropezaban en el sentido de que se hacían a un lado. No lo querían seguir. En su mente de ellos, un rey no podía ser crucificado. En su mente de ellos, el rey de Israel gobierna, el rey de Israel no es gobernado. Y fue piedra de tropiezo para muchos judíos, aún en el tiempo de Pablo, cuando le escribe a los corintios, los judíos o los judaizantes se resistían a creer en la cruz porque dicen es un mensaje muy débil. ¿Cómo el campeón, el Hijo de Dios, cómo va a pasar por ello? Entonces muchos judíos no creían a causa de esto. Pero no solamente los judíos no creían, los griegos tampoco creían. Los griegos, te decía, tenían muchos dioses, tenían la idea de la sabiduría, de la filosofía, de la grandeza, del poder, del conocimiento. Y Pablo dice que para ellos esto no era piedra de tropiezo. Para ellos, realmente lo que para los gentiles significaba esto era más bien una tontería. ¿Te acuerdas de Pablo predicando en el Areópago? Muchos le estaban prestando atención y el Areópago estaba en Atenas. Y en Atenas estaban todos estos filósofos, epicúreos y mucha gente de ciencia, de filosofía, y le estaban haciendo caso a Pablo. Pero de repente dice algo, Hechos capítulo 17, y dice, pero cuando escucharon hablar de la resurrección de los muertos, se empezaron a burlar de él y le dijeron, ajá Pablo, sí, lo que tú digas, ya te oiremos hablar otra vez de esto. Esta era la reacción de los griegos, hermanos, ante el Evangelio. Y muchos de la iglesia de Corinto también probablemente se sentían así, si no la carta de Pablo no hubiese tenido ocasión de ser, o al menos él no hubiese mencionado a los gentiles, pero desde luego, acuérdate que Corinto estaba en una región de gentiles, y muy probablemente muchos de ellos estaban dudando, ay, ¿es verdad que se puede levantar a alguien de los muertos? ¿Será que es cierto todo esto de Jesucristo? Si lo analizamos un poco, sí parece un poco tonto, ¿no? Muchos de ellos tal vez estaban dudando sobre esto. Y Pablo les recuerda esto, que para el gentil este mensaje va a parecer locura y para el judío va a ser una piedra de tropiezo. Y hoy en día, hermano, en la iglesia pasa exactamente lo mismo. Dos ejemplos rápidos. Quiero iniciar con la parte de las maravillas y las señales. ¿Qué pasaría, hermano, con todas estas iglesias que honestamente creo que son farsantes, pero que tienen un montón de gente yendo a estas iglesias, llenando sus iglesias, llenando estadios? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se llenan tanto las iglesias? Ahora sí que ni siquiera sé si llamarle iglesias porque realmente no lo son. Las falsas iglesias o los falsos profetas, ¿por qué llenan tanto, hermanos? ¿Por qué llenan tanto los lugares donde se reúnen de supuestos creyentes en Cristo? Llenan todos estos lugares porque de verdad están predicando la palabra de Dios. No, ellos no están predicando esto. Lo que ellos están predicando, ¿qué es? Bueno, que si tú quieres dinero, ven, congrégate, vas a tener más dinero. Que si tú estás enfermo, ven a nuestras noches de sanidad. Te vamos a sanar.
que si tú necesitas o quieres viajar y cumplir tus sueños, te dicen, ven, nosotros te lo damos, lo único que tienes que hacer es siempre ofrendar pues, de manera glamurosa. Ahora, hermano, tal parece que la gente hoy solo quiere ver señales. Pero ¿qué pasaría si quitamos las señales y dejamos solamente el Evangelio de Jesucristo y el mensaje de la cruz? ¿Seguirían llenos los estadios? ¿Seguirían llenos esos lugares de gente congregándose? Bueno, no sé, vamos a intentarlo, vamos a decir, a partir de hoy no va a haber ningún milagro, no va a haber ninguna supuesta sanación, solo vamos a predicar el mensaje de la cruz, de que niégate a ti mismo, toma tu cruz y siga a Jesucristo. Creo que ese día, hermanos, muchas iglesias quedarían vacías. Porque mucha gente, tristemente, el día de hoy, solo sigue a Jesucristo por los milagros, maravillas y señales. Pero si dejas solo el Evangelio, si le dices a una persona si estaría dispuesta a seguir a Cristo, si la gente lo odia, si es tachado de loco, si pierde toda su reputación, si todo el mundo está en contra de él, si muere enfermo, si muere en la pobreza, pregúntale si aún seguiría confiando en Jesucristo. Y creo que muchos, hermanos, darían la vuelta atrás y primero dejarían la iglesia antes que la vida que tanto aman. Señales. Muchos buscan solo señales. Y esto es lo que le dice Pablo a los corintios. Corintios, no busquen señales. Esa ha sido la piedra de tropiezo de los judíos. Ellos judíos, somos sabios, pensaban ellos, pero realmente eso los había alejado del Evangelio. Por otro lado, los gentiles. Los gentiles llamaban locura esto, y también sucede. ¿Seguirías siguiendo a Jesucristo aunque te llamaran estúpido? ¿Seguirías siguiendo a Jesucristo a que todo el mundo pensara que eres un tonto? ¿Seguirías siguiendo a Jesucristo si perdieras tu reputación delante de tus compañeros de trabajo por creer en Él? Esto ya es la otra parte. Ya no son las señales, ya es que no me llamen tonto, que no piensen que soy un anticuado, que no piensen que lo que creo es una tontería. Oye, hermano, estamos en un mundo donde todo el mundo piensa que esto es una locura. Ahora, ¿seguiremos siendo fieles a Jesucristo aunque nos llamen estúpidos? O punto que no nos llamen así, pero seguramente lo pensarán de nosotros y nos tratarán como tal. Bueno, eso tiene que ver con el tercer punto. El tercer punto es que Cristo es la verdadera sabiduría que debemos buscar. Solo ella nos puede acercar realmente al Señor. La sabiduría de los gentiles no nos puede llevar a Dios. La sabiduría de los judíos no nos puede llevar a Dios. Pero la sabiduría de Cristo, que para ellos era una tontería, es lo único que verdaderamente puede acercarnos a Jesucristo. Mira lo que dice Pablo, versículo 24, y es el último que veremos hoy. Dice él, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios,
porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mira lo que dice Pablo. Pablo está diciendo, a pesar de todas las barreras mentales y del corazón que hacen que los judíos no crean y que hacen que los gentiles no crean, algunos de ellos van a ser llamados. Por eso inicia diciendo Pablo, mas para los llamados, es decir, para los que del Señor haya tenido misericordia, sean judíos o sean griegos, no importa, ellos verán el poder de Dios en la cruz de Cristo y la sabiduría de Dios. Y Pablo a propósito dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, porque nuevamente está confrontando tanto a los judíos como a los gentiles. Cuando dice lo insensato, se está refiriendo a los gentiles, insensatez, tontería. Pero Pablo dice, esa insensatez que ellos creen que es insensatez, es más sabiduría que la sabiduría que ellos piensan que tienen. Y cuando Pablo dice, y lo débil de Dios, está haciendo referencia a los judíos, porque los judíos pensaban que Cristo era muy débil para morir así. Dice, es más fuerte que los hombres. Y esto es el mensaje del Evangelio, y esto es lo que transforma las vidas de las personas, hermano. Este mensaje, lo insensato de Dios y lo débil del hombre, es más sabio y hay más poder en ello, hermano, que en toda la sabiduría de todos los años de existencia de la humanidad. Solo en un hombre, Jesucristo. Y él dice, y este mensaje va a convertir a judíos y va a convertir a griegos, a los que son llamados. Y eso, hermano, lo podemos ver en la vida de la iglesia de Corinto. Los corintios son gentiles. ¿Qué hacen gentiles creyendo en el Señor? ¿No que era locura? ¿No que era una tontería? ¿No que tenían a sus filósofos? ¿Qué ocasionó el cambio en esa iglesia? Porque hay una iglesia en Corinto. Hay una iglesia en Corinto porque los gentiles, no todos, pero los llamados, creyeron este mensaje. Y su vida fue, hermano, transformada. Ahora hablaré también del judío. Pablo era judío. Y Pablo odiaba a Dios. Pablo perseguía a la iglesia. Cuando en el camino a Damasco Cristo se lo encuentra, ¿qué le dice Cristo a Pablo? Le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo no era un judío ahí de mediano nivel. Pablo era de los judíos que se encontraban en el más alto estatus. De hecho, cuando Pablo comienza a decir todo lo que él era antes, que era judío de tercera generación, que fue educado a los pies de Gamaliel, Pablo también dice en Filipenses que él, en cuanto a la ley, era irreprensible, tenía un celo por la religión judía, no solamente de palabra, él era un verdadero judío que vivía apegado a la ley. ¿Qué pasó con Pablo? Que Pablo fue llamado por Dios y fue escogido de la gracia del Señor. Eso pasó con él. Y es interesante que Pablo también lo plasma en esta porción de la Escritura.
porque aunque él era fuerte, humanamente hablando, él tenía todo lo que cualquier persona en ese tiempo podría querer, él termina diciendo, todo eso que para mí era ganancia, ahora es basura por conocerlo a Él, por conocer a Cristo, lo fuerte del mundo, entendió que realmente no era fuerte. Y lo supuestamente débil de Dios terminó siendo lo más fuerte del mundo. Así que, hermano, lo que realmente va a transformar la vida de las personas es el Evangelio. Si tú conoces a una persona que quiere maravillas, que quiere señales, que quiere prodigios, que quiere sanación para creer en Cristo, que quiere dinero para que entonces él acepte a Jesucristo. Hermano, no le ofrezcas eso, no le ofrezcas esa sabiduría humana, ofrécele el Evangelio. Si es llamado del Señor, él va a creer y toda esa sabiduría va a ser derrumbada. Si una persona te pide pruebas científicas, si una persona te pide pruebas arqueológicas, pruebas filosóficas de que el Evangelio es real, no se las niegues, pero primero explícale que para creer en Cristo lo más importante es la fe. Háblale de cómo el Señor transformó tu vida, de cómo Cristo perdona al pecador. Si es una persona llamada por Dios, Dios va a hacer que esa vida sea cambiada, sea transformada. Y puede ser un científico el que te lo pregunte, eso no importa para el Señor, porque lo débil de Dios es más fuerte que lo supuestamente fuerte del mundo, y lo sabio de Dios es mayor a la sabiduría de cualquier persona, no importa quién sea. Si es una persona que apenas terminó la primaria, es una persona con un doctorado, nosotros al presentar el Evangelio, confiamos en qué, en que Dios va a obrar en medio de ello, porque solo a través de la fe se llega a Jesucristo. Así que, hermano, lo que hemos visto el día de hoy es esto. Si intentamos buscar a Dios a través de la sabiduría humana, no lo vamos a encontrar ahí. También vimos, hermano, que buscar a Dios a través de la sabiduría humana nos va a llevar a la perdición. Pero finalmente nos hemos dado cuenta, según la Escritura, que cuando Dios llama a alguien, lo va a hacer a través de un solo mensaje, el Evangelio. Y ese Evangelio va a ser eficaz. No importa si es alguien que pide señales o es alguien que tiene un alto grado académico. Dios puede obrar en la vida de ambos, pero hay que buscar al Señor en arrepentimiento y fe y confiar en que solamente Él puede hacer esta transformación en nuestras vidas. Así que, hermano, meditemos en esto el día de hoy y que el Señor le bendiga. Bien, hermano, después de que hemos meditado en la misericordia y que hemos meditado en el poder del Evangelio, que para muchos es locura, pero para nosotros es la sabiduría de Cristo que Él nos ha dado por su sola gracia, entonces vamos a decir que, hermanos, toda la gloria solo es para el Señor y únicamente para Él. Y qué mejor manera de hacer esto que diciéndolo de nuestros propios labios, ¿no? Entonces vamos a entonar el himno número 169 que se titula A su nombre, gloria. Cantémoslo a continuación.
salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre es mi corazón, llenas mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, junto a la cruz hay el manantial de agua de vida, cual puro cristal. Jesús en ella pagó mi sed. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Es tiempo de orar por las ofrendas. Inclinemos nuestros rostros. Padre, en esta noche, otro de los medios que tú nos has dado para estar conectados contigo, Señor, y para tener una relación creciente los unos con los otros y en nuestra comunión contigo, es el ofrendar. Esta hora en la cual nosotros también agradecemos con nuestros diezmos y ofrendas, Señor, que tú nos has llamado a construir tu reino, y este reino espiritual es construido mediante la locura de la predicación del Evangelio, y has decidido, Señor, que sea tu iglesia quien sostenga los edificios en los cuales nos reunimos, a los predicadores, a las personas encargadas en trabajar en la iglesia. Y todo esto, Señor, mediante el diezmo, mediante las ofrendas que de corazón son dadas por tus hijos. Así que, Padre, sin dolor, sin tristeza, sino con alegría, bendice a todos los hermanos que con esta intención ofrendan constantemente. Señor, bendice también las ofrendas que son dadas y que éstas sirvan para seguir, Señor, enalteciendo tu reino y seguir llevando el mensaje de la cruz a todo el mundo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Y bien, hermano, después de haber consagrado las ofrendas, vamos a tener una última oración, lo que conocemos como una oración de consagración, una oración, lo que conocemos, hermano, como la oración de confirmación o la oración final. Así que nuevamente inclinemos nuestros rostros para ello. Padre,
Gracias por este momento que tuvimos el día de hoy. Esperamos, Señor, que toda la gloria, la honra, que todo lo que hayamos hecho, Señor, sea solamente para ti. Sea en primer lugar, Señor, para declarar que tu nombre es el nombre que se levanta sobre todo nombre, Señor. Que tu gloria llena la tierra y que tú, Señor, eres más grande que toda la sabiduría que se encuentra en este mundo. Esperemos, Señor, haber declarado eso en nuestros corazones, en nuestras bocas en este momento. Y al mismo tiempo, Señor, esperamos que todo esto también nos nutra como familia para poder seguir conociéndote, seguir confiando en ti, seguir creciendo en santidad y seguir extendiendo tu reino, Padre. Gracias por este bello momento que culmina en esta oración, pero sabemos que tu presencia no termina y donde nosotros estemos, ahí estás tú, Señor. Así que encamínanos a vivir una vida que te agrade y que dé testimonio de tu sabiduría. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermano, hemos terminado, pero le recuerdo, la próxima semana podemos volver a sintonizarnos aquí a través del grupo del WhatsApp. Nosotros enviamos ahora sí que el link de la transmisión. Y antes de irme le quisiera recordar que ore mucho, hermano, por aquellos hermanos de nuestra iglesia que están enfermos o tienen alguna enfermedad. Si usted los conoce o conoce alguna familia que tenga algún hermano que se encuentre mal, por favor, hermano, acérquese a ellos, pregúnteles y extiéndales una mano de la manera en la que podamos ayudar, ¿no? A veces es económicamente, a veces es a través de palabras, a veces es a través de ir y hacer algo por ellos, de la manera que sea posible, hermano. Personalmente yo le agradezco porque hace unos días me sentía yo bastante mal, pero gracias a Dios y a sus oraciones, por supuesto, me encuentro bien de salud. Así que gracias al Señor podemos seguir teniendo estos momentos, pero le agradezco, hermano, también por siempre igual estar pendientes de uno. Así que de esa misma manera podemos también estar pendientes los unos de los otros y seguir fortaleciendo esta familia. Así que, hermano, Dios le bendiga y que pase una excelente noche.